Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi podcast Sanación Multidimensional. Mi nombre es Laura Lara, médica especialista en terapias alternativas. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de qué es la biodescodificación. Yo digamos que hago una medicina alternativa, holística, integral, una sanación multidimensional, cuerpo, mente, emociones y espíritu. Integro muchas herramientas realmente dentro de mi consulta, muchas, y una de ellas es la biodescodificación, y te digo que ha sido tan sanador para mí. Por supuesto también con mis pacientes lo noto, pero primero esta fue una herramienta que tuve para mí, que llegó a mí cuando tenía que llegar, así tal cual, cuando tenía que llegar en el momento perfecto y que me permitió tomar conciencia de tantas cosas que pasaban, de entender por qué pasaba lo que pasaba, por qué yo era así, por qué repetía patrones, de sanar muchísimas cosas con mi mamá, con mi papá, de poderme ir bien hacia adentro y no rechazar ninguna emoción, sino entender qué es lo que hay ahí, por qué, para qué transformarlo. Y bueno, Dios mío, es que podría quedarme el podcast entero hablando de todos los beneficios que ha traído a mi vida, porque digamos que esto yo lo estudié, de hecho, en la Universidad del Rosario, que es la misma universidad, by the way, dato curioso, en la cual yo estudié medicina científica, alopática. Entonces digamos que fue para mí también muy lindo el volver. De hecho he hecho varios estudios después ahí también de alternativos en la Universidad del Rosario, y fue tan lindo volver desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y bueno, digamos que te lo voy a hablar todo desde mi perspectiva, desde lo que yo aprendí, desde lo que yo he profundizado, porque por supuesto, como con cualquier estudio, tú sabes que si te dan X o Y cosa en lo que sea, hasta en cualquier posgrado también, en una maestría, en un doctorado, o sea, te dan como una información, pero ya va como en cuestión de ti si profundizas o no. Así que pues te voy a hablar desde lo que yo aprendí y también desde mis propias experiencias, desde lo que yo he profundizado, desde mi forma de ver la vida, desde mis experiencias, mi forma de verlo total. Así que pues bueno, la biodescodificación es una rama de la medicina alternativa que mediante conversaciones sanadoras, porque donde yo lo aprendí, digamos que se trabaja este tema de las conversaciones sanadoras. De hecho, tengo otro episodio hablando antes sobre qué son las conversaciones sanadoras, si te lo quieres escuchar. Y la biodescodificación encuentra el bloqueo emocional que hay detrás de enfermedades físicas, mentales, patrones repetitivos, de el origen de creencias limitantes. Y una creencia limitante es que no sabemos identificarlas bien. De hecho, creo que esto puede ser otro podcast entero total. Creencias limitantes, comportamientos. Nos ayuda a identificar el qué hay detrás, el por qué, el origen de, y no solo el qué hay detrás, sino a solucionarlos. O sea, es primero observarlo, primero darme cuenta y después solucionarlo. Ahora, hay muchas veces donde, haz de cuenta, en una sola sesión puede como desbloquearse todo y como algo gigante. Y hay veces donde hay sesión, bueno, todo no, como algo grande más bien, porque todo es imposible y literal. Y hay sesiones donde puede irse varias sesiones desbloqueando algo o descodificando, que por eso es biodescodificación. Entonces vamos a descodificar qué es lo que hay detrás de conflictos, de comportamientos, de, bueno, también esas herencias ancestrales, porque es que realmente wow, esto se mezcla mucho también con todo lo que es transgeneracional. Bueno, ahorita te voy a decir bien constelaciones, ahorita te cuento igual bien todo, pero realmente se mezcla mucho y bueno, y más allá, ahorita te cuento. También como el que hay detrás de conflictos de nuestro presente. Un conflicto puede ser desde cualquier cosa, desde esta persona del trabajo no me cae bien y cada que voy al trabajo me hace la vida imposible.
En realidad no es que me caiga ni tan mal, pero es como si yo le cayera mal a esa persona y eso ha generado que de mi lado haya un conflicto y cada que voy eso me desgasta, puede que suene como una bobada, pero me drena. O desde otro caso, otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, digamos, no sé, el hombre que entonces estudia y no para de estudiar y sigue estudiando, pero ejemplo como, a ver, ¿qué te digo yo? Como estudio, digamos, medicina, pongámosle. Entonces estudia medicina e inmediatamente después siente un afán y no puede parar. O sea, no es como que, ay, sí quiero estudiar, no, sino como un afán, necesito ya la especialización y necesito ya entonces la superespecialización y no me basta con nada y no me siento feliz en el presente. De pronto ni siquiera me siento feliz como trabajándolo como tal, sino de pronto como estudiándolo y sintiendo que lo he logrado y de pronto necesito más. O por ejemplo, y entonces ahí puede ser como un mandato del árbol, que el árbol, sí, o por ejemplo problemas con el dinero, como porque X cosas se está repitiendo en mi familia, o una enfermedad que se repita en la familia también, conflictos del presente también, digamos como que puede ser desde un dolor físico, literalmente, desde una enfermedad, desde algo que no me gusta, que digo como que lo tengo, lo estoy tratando de diferentes formas, pero siento que necesito ir más allá, entender de verdad cuál es este mensaje de mi cuerpo y por qué no de pronto ir hasta un nivel cuántico y transformarlo, cambiar mi percepción de las cosas y asimismo pues que se genere hasta un cambio en mi neurobiología. Así que bueno, como que hay detrás de la cotidianidad en general, pero desde esas parejas, ¿por qué se te repite la infidelidad? ¿Por qué se te repiten esos patrones con las personas? De todo, es que literalmente simplemente podemos con la biodescodificación empezar a tomar conciencia y a expandir nuestra conciencia, a llevar nuestra conciencia a niveles donde no pensamos que fuera capaz o posible, a transformarnos, a ir a ese inconsciente y subconsciente y desde ahí cambiar y pasar al consciente y soy consciente de ello y lo puedo cambiar y empezar a tener una liberación emocional, unas cosas increíbles. Tú no sabes todo lo que llevamos cargando emocionalmente. Y bueno, y de todas las formas. Sí, entonces la biodescodificación le permite a la persona expresar sus emociones. Y digamos, esto es muy interesante porque, por ejemplo, hay mujeres, la mayoría de mujeres principalmente, la mayoría, se les facilita expresar sus emociones. A la mayoría, yo sé que no a todas. A la mayoría de hombres se les dificulta y también culturalmente. Entonces, por ejemplo, un hombre, los hombres, por ejemplo, mi papá, a él le habían metido la creencia de los hombres duros no lloran. Sí, entonces digamos como que esa creencia está muy metida. Y digamos que eso es muy tenaz porque entonces tienen que buscar herramientas de diferentes formas para poder expresar, porque entonces un hombre no llora, o si no se empiezan a burlar de ellos, o los niños son malos, o sea, desde el colegio eso pasa, eso sí, total. Entonces el expresar que una emoción, digamos que te pasó X cosa, no sé, tuviste X o Y, un duelo, por ejemplo, un duelo. Pasó, ya sabemos que en realidad el duelo no es igual a solo la muerte de una persona, hay diferentes tipos de duelos, hasta duelos de identidad, duelos físicos, duelos, bueno, hay muchos tipos de duelos, pero vamos a tomar el ejemplo más común. Entonces se murió un familiar o una persona que querías mucho, a ver, no sé, para no decir alguien específico, un familiar que quieres mucho. Entonces, tienes ese impacto emocional, o un ser querido, o un amigo, amiga, alguien que quieres mucho. Y entonces, tienes ese impacto emocional, esa bomba, y entonces tu consciente está como procesando toda la información. Obviamente estás reaccionando en base al consciente. Como reaccionas es una respuesta automática que sale del inconsciente. Y hay un libro en el cual se puede profundizar todo esto del inconsciente que se llama El poder del inconsciente de John Bark. Y bueno, digamos que después, imagínate que una persona que se permitió el tiempo que fuera, permitirse sentir, no rechazar esa emoción, saber que están
muchas emociones, de hecho, ahí. Aceptar todo ese proceso, ese duelo y todo ese proceso hasta pues estar en mayor calma y bienestar, ¿cierto? No significa habiendo olvidado, sino como en paz. De hecho, siempre está la paz si uno lo quiere, si uno quiere que esté. Si uno quiere que esté en un duelo, por ejemplo, la paz, y también sin rechazar la tristeza o la rabia, y todo es mucho más fácil, entre menos se rechaza mejor. Pero bueno, total, entonces imagínate que pasó eso, sentiste X emoción, se te fue al inconsciente y del inconsciente, o sea, ahí quedó. Y entonces imagínate estas personas que llevan 6 años en un duelo, 20 años aplazando un duelo, hasta más. O sea, puede que haya gente que se muera aplazando ese duelo y se quedaron con eso cargándolo ahí. Y ya sabemos el impacto de esas emociones en toda nuestra neurobiología, en nuestro cuerpo. Y realmente empieza entonces de repente, ¡pum!, un dolor ahí latente, y de pronto, no sé, empecé con una hipertensión, de pronto empecé con un dolor en el pecho, de pronto empecé, una herida, no sé, una falta de amor, que en mi casa no eran amorosos, mi papá me pegaba o mi mamá también, mis hermanos eran muy bruscos, me sentía sola, como rara, entonces, un ejemplo, ¿no? Entonces empiezo yo a crecer con esa falta y esa sensación de no amor, y en mi vida me pasan experiencias donde no conozco realmente qué es el amor, y entonces de repente me puede empezar a llegar una diabetes, de repente prediabetes, luego diabetes, y empezó, entonces si me entiendes, todo va teniendo como un origen y una coherencia, por supuesto a nivel fisiopatológico, a nivel biológico, a nivel físico, y pues las emociones están sintiéndose y teniendo una repercusión directa en tu cuerpo físico, porque ¿dónde están las emociones? A ver, ¿en el cuerpo de quién? Cuéntame. En tu cuerpo, ¿cierto? ¿Tu mente dónde está? Pues en tu cuerpo, de hecho en todo tu cuerpo, todo el sistema nervioso está además en todo tu cuerpo, entonces, bueno, y no solo el sistema nervioso, sino toda la memoria celular, tu espíritu también, bueno, en fin. De hecho, inclusive la bioscodificación no tiene como solo tiene que ser algo como o una enfermedad, o qué hay detrás de una enfermedad, o algo a nivel emocional o ancestral, o cuál es el origen detrás de X patrón o una relación o X miedo, o cómo puedo soltar este miedo, transformarlo, o ya una fobia, o de pronto una adicción, o de pronto ansiedad, o depresión, o alguna enfermedad de la esfera mental, o de pronto simplemente porque tengo tan baja autoestima, o porque lo contrario, porque tengo tanto narcisismo. Bueno, generalmente eso es más difícil que vaya a terapia, generalmente. Es más fácil que el que tenga baja autoestima vaya a terapia que el narcisista, pero bueno. Pero también se puede a nivel espiritual también, es decir, es como empezar a conectar todos los puntos, disminuye totalmente niveles de estrés, cortisol, te ayuda a poder soltar esos picos grandes de cortisol que suceden. Hay adrenalina del cortisol que empieza así, y entonces empiezas a regularte, empieza a ayudar a la amígdala cerebral con todas esas emociones, y de hecho como a nivel cerebral es increíble porque te permite cambios de paradigmas, cambios de conciencia supremamente grandes, es decir, dicho de otra forma, saltos cuánticos, que un salto cuántico simplemente es como ese salto de un electrón a otro, esa órbita, y como pum, un cambio grande que hubo, entendido de otra forma, pum, como que se desbloquean cosas. La biodescodificación también permite como el ayudarte a que se desbloquee algo. Ahora, hay personas que entonces quieren que en una sesión pase todo y ya, o sea, por favor, yo soy una persona que siempre invierte en sí misma, ¿sabes? En educación, en salud, en bienestar, en todo, o sea, en lo que me guste, en lo que me guste también, en lo que sienta que me permita como también diversión, en mí y en mi familia también, en mis seres cercanos, en mi entorno, y pues mi entorno también incluye mis pacientes, mis alumnos, las personas que vienen conmigo a consulta.
virtual o presencial en Bogotá, en Colombia, también en los retiros, es decir, todo lo que es como todo lo que yo hago, porque por eso entonces yo estoy constantemente invirtiendo como en todo lo que me permita a mí tanto educarme, sanar, soltar, mejorar, ir en ese tránsito, en ese camino. Entonces, digamos que es algo que es profundo, es largo. Entonces, por eso cuando hay personas que quieren toda una sesión, pues es complicado. Pero hay de todo tipo de personas y hay que estar como adaptado a todo el mundo. Solo tú tienes que empezar a conocer cómo eres tú. No es como que, esta persona es mejor que otra porque lo hace de esta forma y porque... No. Está bien, es tu forma, es tu manera y tú eres quien ve y tu alma ve hasta qué punto quiere llegar. Tal vez no todos venimos a experimentar propósitos iguales, es que no venimos, de hecho, a experimentar propósitos iguales, aunque bueno, a la vez sí venimos a experimentar un propósito colectivo del alma, del espíritu, de la divinidad, de la fuente de Dios, de la creación, pero ya como tal tenemos como propósitos o micropropósitos, más bien como individuales, cada uno, cada persona. Entonces, por eso también la biodescodificación te permite entender esas diferentes perspectivas, como que no hay nadie en el planeta que piense igual a ti, ni siquiera en gemelos, imagínate, piensan diferente. Entonces es increíble ver que realmente como tú, nadie va a ver la vida, ni el mundo, ni tu perspectiva. Tus sentidos de hecho captan la información de una forma totalmente diferente a la mía y a la de X y Y y ta. Todos, tú y yo podemos estar viendo la misma experiencia, tú lo captaste de una forma, yo de otra, este de otra. Inclusive con las familias pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, es una mamá, digamos, soltera, digamos, el papá se fue y tiene 5 hijos. Los 5 hijos van a tener, aunque sea la misma mamá en teoría, prácticamente van a tener una mamá diferente. ¿Por qué? Porque pues también digamos que la mamá tuvo a cada uno de esos hijos en edades diferentes, en tiempos diferentes, su cuerpo, su biología había cambiado, sus experiencias han cambiado, toda su forma de pensar, su conciencia, su forma de ver la vida, todo ha cambiado. Ahora falta ver si fue con el mismo hombre o con otros hombres, eso también por supuesto que lo cambia, imaginémonos que fue con el mismo hombre. Entonces igual tienen diferentes como visiones de mamá. Y mamá también va cambiando, de pronto esa mamá sanó en un momento y entonces al hijo número 4 y número 5 les tocó una mamá de pronto más amorosa, más tierna, más empática. De pronto al hijo 1 y al 2 entonces les tocó una mamá más insegura que mostraba su miedo y su preocupación con rabia o con ser cantaletosa o con X, no sé, o sea, pongo ejemplos, es decir, la biodescodificación te permite ir entendiendo todo esto y esto es muy sanador porque tomar conciencia es sanador. De hecho se dice que es como el 70% de la sanación porque después pues, hay que transformarlo, pero es que hay veces es como inmediatamente, ¿sabes? Entonces permite la biodescodificación un entendimiento y conocimiento propio al pasar esa información del inconsciente, que es 95%, al consciente, que es un 5% de la mente, ¿sí? La biodescodificación va a ver al ser humano de forma integral. O sea, es por eso te dije que una de las ramas de la medicina alternativa y ve al ser humano de una forma integral. Cuerpo, mente, emociones y espíritu, entendiendo que los pensamientos y las emociones tienen también repercusión a nivel biológico, celular y físico. Y esto ya está comprobado científicamente. Entonces, digamos que la biodescodificación es el arte de aprender a primero escuchar todos los mensajes de tu cuerpo para asimismo poder sanar cuerpo, emociones, mente, alma, conectar con esa alma y poder transformar absolutamente todo, entendiendo desde hay energía sutil y energía física, están juntos. De pronto a veces se demora un poco más manifestándose en la energía física, pero también pum, sucede, ¿cierto? Y hay veces instantáneo, imagínate. Entonces la biodescodificación es también como, haz de cuenta, como si fuera ponle a tu cerebro. Bueno, claro que
bueno, este también podría ser un ejemplo para la meditación y para la hipnosis, pero también para la biodescodificación. Es como ponerle una bandita de ejercicio al cerebro, también diría que al corazón, pero digamos que, bueno, sí, de por sí a todo el cuerpo, pero no, digamos que al cerebro, y es empezar también a entender como un entrenamiento de observación, también un entrenamiento mental para identificar creencias, cuál es el problema, cuál es el origen, emociones, cuestiona y analiza de pronto si esa vieja creencia coincide con nuestros deseos, si, digamos, quiero conservar esa creencia o no, si quiero conservar esa herencia, esos, por ejemplo, los contratos. Tenemos contratos que le llaman proyectos sentido de vida, sí o sí con nuestros ancestros. O sea, no es casualidad que yo haya estudiado medicina. O sea, eso mi árbol lo dijo. No es casualidad que tú hayas estudiado lo que hayas estudiado o que no hayas estudiado. Tu árbol lo dijo. No es casualidad el nombre también. Es decir, viene ahí como toda una información que entre más somos conscientes de ella, más nos permite recuperar el poder en nuestra propia vida. Y desde el presente ir hacia lo que queremos con mucha mayor confianza, fuerza, aceptación, no rechazo de la experiencia, porque más bien es como una invitación a sentir, observar, aceptar y transformar, o simplemente meterle ese amor. También digamos que nos permite entonces eso, soltar. Generalmente hay lágrimas, pero no te puedo decir que siempre. Hay veces, hay citas donde no, donde es diferente. Pero sí, digamos que hay como tomas de conciencia. Hay veces uno queda súper feliz, como wow, ¿cómo así? O sea, esto fue increíble. Hay veces, en mi caso, generalmente siempre es como una montaña rusa de emociones. Y por medio de diferentes preguntas, ejercicios terapéuticos, podemos entonces llegar a encontrar esto que hay, estos programas inconscientes, todo esto que está desencadenando, llámese enfermedad, llámese patrón repetitivo, llámese síntoma físico o algo emocional, llámese conflicto, llámese, no sé, creencia, o bueno, digamos que nos va a ayudar a identificar rápidamente todo esto y asimismo poderlo cambiar y entonces encontrar esa solución. ¡Fua! Me encanta, da mucha claridad. Entonces digamos que la biodescodificación, desde donde yo lo he aprendido, digamos, integra este conocimiento, se sustenta en las medicinas tradicionales, en la psicología transpersonal, Carl Gustav Jung, en principios de la medicina homeopática, en el método psicoanalítico, porque digamos en la medicina también, digamos, metemos cosas de diferentes herramientas de las terapias alternativas para ayudar a sanar, sanación con agua, símbolos, también desde todo lo que es, bueno, mejor dicho, diferentes herramientas. En realidad no te voy a mencionar porque diferentes herramientas de las terapias alternativas se le suman. Entonces también integra lo que te decía, principios de la medicina homeopática también, el método psicoanalítico, ¿sí? El proyecto sentido, por ejemplo, las flores de Bach, ay, son divinas las flores de Bach. El proyecto sentido, que es todo lo que te hablo de esos contratos, de esas herencias, ¿sí? Todo esto lo habla Mark Frechet. Todo lo del método psicoanalítico lo habla Abraham y Torok. También se le mezcla nueva medicina germánica, que pues es Hammer, la clínica psicosomática, Salomón, psicogenealogía, descodificación biológica emocional, que Christian Fletch es el que habla mucho de este tema, la bioneuroemoción, Enrique Corbera habla un montón de este tema, y bueno, en realidad muchas otras más. De hecho, como que esto no pelea con ¿cómo se dirá? Con los conocimientos que tienes, sino al contrario, les suma. Entonces, por ejemplo, si tú sabes de X o Y herramienta, solo le vas a sumar esto. Es otra herramienta y sumas y sumas y sumas. Digamos que se basa en 8 principios, que son ir hacia ir hacia la neutralidad, al entender el orden, la jerarquía, y con neutralidad se refiere como a
a no ponernos de ningún bando, como o de bueno o malo, no, como neutral. Hay un yin, hay un yang, pero que el uno no es que sea bueno y malo, sino que solamente son. El entender que, no sé, tú tienes tu versión, la otra persona tiene su versión, entender, en fin, sí, ir, tratar hacia esa neutralidad. Se basa también en entender el orden, la jerarquía. Eso es muy importante en nuestros ancestros, la complejidad del ser, el éxito, la verdad, generalización, eficacia. Bueno, digamos que realmente, porque uno empieza como en un diálogo, en una charla, no, quita, borra, elimina eso de charla, en un diálogo, en una conversación con el paciente, y empieza a entender cómo eso, pum, y empieza a sentir como que de repente me dio mucha tristeza, o de repente me dio como ganas de reír, o de repente me recordé de tal cosa, de tal memoria, y empieza a entender qué es lo que hay detrás, ese origen, qué es lo que está pasando, y esa transición y esa transformación, y por supuesto liberación y sanación. Ay, no, y lo que te digo, en mi caso ha sido realmente muy profundo, porque de verdad me ha ayudado de tantas formas. Y integra también, hay veces el cuerpo físico, no sé, coger hojas, de pronto a veces escribir, de pronto a veces más meditativo, más en un proceso hipnótico, de pronto depende con lo que resuene la persona. Es decir, no se adapta al sistema de creencias del terapeuta, sino al contrario, obviamente. El terapeuta se adapta al sistema de creencias de la persona, del paciente, y desde ahí lo ayuda, desde entender cómo ve, cómo es lo que vive, cómo siente, cómo lo percibe esa persona. Y desde ahí transformar. Entonces, pues bueno, no sé si te ha quedado un poco más claro todo lo que es la biodescodificación. Vamos a hacer ya como un cierre, un resumen final. En general, puedes comprarte libros del tema también. Puedes aprender muchísimo más. Yo sigo cada vez más en ese proceso de profundizar más y más y más y más y más y más y más, y es algo que a mí me encanta, como profundizar. Aprende un concepto y luego profundizo y estudio más y más y más, para que así mismo nos ayuda. También puedes ir a terapia si es que resuena contigo esta información, porque cuando sí resuena, por ejemplo, mira que una anécdota antes de hacer el resumen es que, digamos, yo me acuerdo que en ese momento, cuando lo aprendí, estaba pues primero en urgencias, trabajando en 2 clínicas al tiempo. Me sobrecargué de una forma gigante porque estudiaba mientras iba de una clínica a otra, mientras tenía tiempo libre. Realmente fue muy fuerte, muy fuerte. Y estaba también al tiempo estudiando, en ese momento estaba estudiando también Reiki, que es sanación energética básicamente, y yo me acuerdo que mi maestra Reiki me decía, no, pero ¿para qué te vas a meter a eso? Como que no lo necesitas, lo de biodescodificación. Y mi alma resonaba con esa información, porque a mi alma le encanta, como, a Laura, a mí de por sí me encanta aprender y profundizar más. Y yo me acuerdo que hubo como, ella me dijo como, ven y medimos así como con el péndulo. Digamos que tiempo después me reconcilié con la herramienta del péndulo y la entendí, ¿sí? O sea, no es algo que use tanto yo, solo la uso en momentos muy puntuales y muy específicos, que sí o sí necesito como esa claridad para medir, por ejemplo, una onda, para saber en qué grado está, bueno, o sea, momentos específicos, o para saber, sí, total. Bueno, lo uso como en 3 momentos específicos. Pero digamos que yo me acuerdo que en ese momento ella sacó el péndulo y el péndulo dijo que no. Y entonces que no lo estudiara, que no me convenía. Y entonces yo al final dije como así, no, pues yo quiero, o sea, a mí qué me importa que un péndulo haya dicho que no. Yo quiero estudiar esto y punto. Y es muy importante eso, porque digamos que son como, así como es la medición de la energía, o sea, eso básicamente es radiestesia.
asimismo también es muy fácil de como alterarse o como, haz de cuenta, se mezcla con la emoción de la otra persona, con el terapeuta, con esa persona que te hace la medición. Entonces, al fin y al cabo, así estés tú solo, igual me parece mucho mejor en esos casos seguir siempre como el corazón. De hecho, eso es otra cosa que me ha enseñado también la bioscodificación, como el mejor camino o la mejor decisión la toma el corazón. Siempre el mejor camino y la mejor decisión siempre la toma el corazón, y obviamente uno va entendiendo por qué también, y todas las neuronas del corazón, y bueno, total, todo el corazón, ¿no? Entonces, pues quería contarte como eso, porque digamos que realmente sigue tu corazón, sigue tu intuición con respecto a todas las cosas que tú quieres, y permítete, por supuesto, sanar, profundizar, conocerte, amarte, aceptarte, transformarte, si es que esa información resuena contigo, que si estás acá es porque probablemente sí. Entonces vamos a hacer el resumen. En resumen, palabras clave. O sea, no va a ser un resumen parrafote, sino como palabras clave. Entonces, ¿para qué sirve o cuáles? Sí, como las palabras clave, todo lo que nos lleva o incluye o nos invita a la biodescodificación. Entonces, tomar conciencia, observar, conocer, entender, encontrar orígenes, transformar, soltar, liberar, descargar, recargar, amar, sanar. Sí, o sea, podría decir que inclusive más, conciencia. Inconsciente, consciente, subconsciente. Integración, programas, paradigmas, creencias, en fin, ¿cierto? Eso es algo así como el resumen que quiero que te quede. Y bueno, te mando un abrazo muy grande, que estés muy, pero muy bien, y nos escuchamos en otros episodios. Chao, chao.